¿Qué es Linux? ¿Qué es Linux? Sistema operativo Linux. Linux, o no barra Linux, más correctamente, es un sistema operativo como MacOS, DOS o Windows. Es decir, Linux es el software necesario para que tu ordenador te permita utilizar programas como editores de texto, juegos, navegadores de Internet, etc. Linux puede usarse mediante un interfaz gráfico al igual que Windows o MacOS, pero también puede usarse mediante línea de comandos como DOS. Linux tiene su origen en Unix. Este apareció en los años 60, desarrollado por los investigadores Dennis Ritchie y Ken Thompson, de los laboratorios telefónicos Bell. Andrew Tannenbaum desarrolló un sistema operativo parecido a Unix, llamado Minix, para enseñar a sus alumnos el diseño de un sistema operativo. Debido al enfoque docente de Minix, Tannenbaum nunca permitió que este fuera modificado, ya que podrían introducirse complicaciones en el sistema para sus alumnos. Un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds, constatando que no era posible extender Minix, decidió escribir su propio sistema operativo compatible con Unix. En aquellos momentos el proyecto NUS Not Unix, que Richard Stallman había iniciado hacía ya casi 10 años, comprendía un sistema básico casi completo. La excepción más importante era el kernel o núcleo, que controla el hardware. Torvalds decidió aprovechar el sistema NU y completarlo con su propio núcleo, que bautizó como Linux, Linux is not Unix. El sistema conjunto, herramientas NU y núcleo Linux, forma lo que llamamos NU/Linux. Linus Torvalds. Linux hace su aparición a principios de la década de los 90, era el año 1991 y por aquel entonces un estudiante de informática de la Universidad de Helsinki, llamado Linus Torvalds, empezó como una afición y sin poderse imaginar a lo que llegaría este proyecto, a programar las primeras líneas de código de este sistema operativo llamado Linux. Este comienzo estuvo inspirado en Minix, un pequeño sistema Unix desarrollado por Andy Tannenbaum. Las primeras discusiones sobre Linux fueron en el grupo de noticias com.os.minix. En estas discusiones se hablaba sobre todo del desarrollo de un pequeño sistema Unix para usuarios de Minix que querían más. Linus nunca anunció la versión 0.01 de Linux, agosto 1991, esta versión no era ni siquiera ejecutable, solamente incluía los principios del núcleo del sistema, estaba escrita en lenguaje ensamblador y asumía que uno tenía acceso a un sistema Minix para su compilación. El 5 de octubre de 1991, Linus anunció la primera versión oficial de Linux versión 0.02. Con esta versión Linus pudo ejecutar Bash, GNU Bourne Shell, y GCC, el compilador NuDC, pero no mucho más funcionaba. En este estado de desarrollo ni se pensaba en los términos soporte, documentación, distribución. Después de la versión 0.03, Linus saltó en la numeración hasta la 0.10. Más y más programadores a lo largo y ancho de Internet empezaron a trabajar en el proyecto y después de sucesivas revisiones, Linus incrementó el número de versión hasta la 0.95, marzo 1992. Más de un año después, diciembre 1993, el núcleo del sistema estaba en la versión 0.99 y la versión 1.0 no llegó hasta el 14 de marzo de 1994. Desde entonces no se ha parado de desarrollar, la versión actual del núcleo es la 2.2 y sigue avanzando día a día con la meta de perfeccionar y mejorar el sistema.